director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Gustavo? Gracias por estos minutos y seguir de cerca, ¿no? Todos los medios de Argentina estamos siguiendo de cerca el caso de Loan, pero también, ¿no? Justamente nos interesaba tomar el contacto contigo porque nos llama poderosamente la atención las demoras que se han dado, los encubrimientos y este giro que ha tenido el caso de Loan en pocas horas. Bueno, en realidad el giro es lo que tendría que haber comenzado del minuto cero y se han perdido valiosísimos 13 días en los cuales el tiempo que pasa la verdad que huye. Lamentablemente no se han aplicado los protocolos que están vigentes en la República Argentina. Hay un manual de protocolo de búsqueda de personas del Ministerio Público Fiscal, al cual también adhiere el Ministerio de Seguridad, y que establece lo siguiente, para hablar en sencillo y que la audiencia pueda entender. Cuando una persona, particularmente mujer, niño, niña o adolescente, en situación de vulnerabilidad desaparece, se abren varias opciones, varias hipótesis. Sí. Uno tiene que prever en estos casos siempre el peor de los escenarios, sin descuidar escenarios más leves, como por ejemplo el extravío. Tiene que organizar la investigación en torno fundamentalmente al peor de los escenarios, de manera tal de no llegar tarde en el caso de que así sea. Y esto tiene que ver con una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de un caso que hubo en México, donde desaparecían muchas mujeres en un campo algodonero, la buscaban con búsqueda de paradero, y después de muchas búsquedas infructuosas, con los años, descubrieron que en realidad eran secuestradas con fines de explotación sexual por una red criminal de trata. A partir de ahí la Corte Interamericana recomendó a los países de América tener en sus manuales de búsqueda la cuestión de que cuando desaparece un niño, niña, adolescente, mujer, en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad, indigencia, en esos casos hay que prever siempre lo peor, de que pudo haber sido secuestrada con fines de explotación o secuestrado con fines de explotación. Por lo tanto, desde el minuto uno, lo que había que hacer con esta causa es ponerla al comando del juzgado federal, que es el que tiene competencia para investigar la trata. En Sí. segundo lugar, había que reemplazar a las fuerzas locales por fuerzas federales, porque si vos estás investigando trata, no es nunca conveniente que intervenga la policía local, donde podría haber miembros que estén implicados en la red, como fue el caso. Justamente ahí, ¿no? Posicionarnos en esto. No se puede hacer solo esto. O sea, una persona puede sacar a otra persona del país tan fácilmente. No, por supuesto que para que haya trata tiene que haber zona liberada, y para que haya zona liberada tiene que haber complicidad estatal. Por eso también se aconseja que en la investigación no esté la policía local, estén las fuerzas federales, ¿sí? Que no están contaminadas por los temas del lugar. En tercer lugar, tenías que bloquear el ingreso y egreso al pueblo con una revisación exhaustiva de todo ciudadano que entraba o salía, lo mismo a nivel provincial, darle alerta migratoria para un control más riguroso de las fronteras, darle alerta a Interpol y además estar en comunicación con los funcionarios de Brasil y de Paraguay competentes en la materia para ir siguiendo el caso día a día, darle alerta a vialidad para establecer retenes en las rutas, darle alerta a la Comisión de Regulación del Transporte para controlar todos los pasajes emitidos saliendo o llegando a corrientes aéreos, marítimos o terrestres, dar el alerta a Sofía, irradiar la foto del pequeño en todos los espectáculos públicos masivos, medios de comunicación, comisarías, etcétera, etcétera. Bueno, si se tomaban todas estas medidas de manera simultánea e integralmente desde el primer día, muy probablemente hoy estaríamos más cerca o hubiéramos develado la verdad acerca de lo que pasó con ¿Se Logan. puede pensar que es un encubrimiento teniendo en cuenta todas estas características que acabas de dar? Es obvio que es un encubrimiento, porque obviamente el ministro de Justicia provincial no desconoce el protocolo de búsqueda de personas, tampoco lo desconoce el Ministerio de Justicia Nacional, y claramente al final del camino nos encontramos con que no solamente no habían avanzado nada, sino que además habían descubierto
que las personas más poderosas del pueblo eran las que estaban implicadas en esta red de secuestro de niños. Una funcionaria municipal, Cailiaba, que no era cualquier funcionaria, era secretaria de producción, fue antes presidenta del Consejo Deliberante, fue intendenta, por lo tanto tenía lazos muy profundos, digamos, con toda la política correntina. De hecho, pueden encontrar un álbum de fotos con el gobernador Valdés, de esta funcionaria Cailiaba. También tienen que recordar que está preso el capitán de navío, el comisario, que es el mandamás del pueblo. Por lo tanto, el propio fiscal termina después acusando, 12 días después, al comisario de haber desviado las pistas de investigación y haber plantado pistas falsas. Bueno, todo esto nos hizo perder una enorme cantidad de tiempo en la que podríamos quizás haber dado con el paradero de Logan. De hecho, cuando se aplican todas las medidas que te enumeré al principio, habitualmente suelen ser exitosas las búsquedas, porque el bloqueo es tan grande que es bastante difícil para la red poder zafar de todos los controles, digamos, que te mencioné. Sí. Bueno, estos controles, además, tendrían que haber, en ese mismo día uno, tendrían que haber retenido a todas las personas que participaron del almuerzo, incluida a la abuela, haberle tomado testimonios a todos, haber peritado los celulares, haber cruzado las antenas, haber Y peritado... que es fundamental que hubiera sido bloquear las fronteras porque, bueno, uno puede ver y apreciar de cerca lo que plantean los medios y las cercanías con las fronteras y que muchos explican con qué facilidad se puede cruzar al Paraguay, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y bueno, por eso mismo te digo que el Alerta Sofía, el sistema de búsqueda de personas, sirven cuando esto está comandado por un juzgado federal que Sí. puede tener potestad para tomar todas esas medidas. Imagínate un juez de garantías de un pueblo tratando de pedirle información a Brasil, a Paraguay, a la frontera. Es todo un trámite burocrático, engorroso, demora tiempo, el tiempo acá atenta contra la verdad. Por lo tanto, por eso es competencia federal. Al crimen organizado hay que luchar, hay que enfrentarlo organizadamente, no de manera fragmentaria, no de manera pueblerina y sin despreciar a ningún pueblo, pero quiero Sí. decir, a ver, por algo el narcotráfico y la trata en nuestra legislación penal están como delitos complejos que tienen que ver con el fuero federal. Y ahí quiero hacer hincapié en esto que acabas de decir. También es un poco ingenuo pensar que la trata solamente tiene que ver con sectores vulnerables. Quizás se da mucho en estos sectores, pero les puede tocar a cualquiera, Gustavo. Ahora sí, en una época era como norma general, digamos, los sectores más vulnerables y como excepción por ahí otros sectores económicos no tan vulnerables. Ojo que cuando hablamos de vulnerables no hablamos solamente de vulnerabilidad social, hablamos también de vulnerabilidad emocional. Por ejemplo, un adolescente puede estar en una situación de vulnerabilidad emocional, en conflicto con sus padres, y esto independientemente del sector social al que pertenezca, y esto se puede ser aprovechado y manipulado por un captor, por un reclutador, que se hace pasar por novio, por amigo, por benefactor, para llevarse a la víctima. Hoy, desde que la trata ha mutado masivamente al ámbito virtual, penetra en todas las casas sin distinción de clases y trata de alguna manera de merodear en torno a niños, niñas y adolescentes que no configuran bien sus perfiles de privacidad, que no tienen por ahí una cultura digital de tener de alguna manera algunos recaudos y que muchas veces hasta en un juego inocente infantil que puede haber en internet, puede haber pedófilos, puede haber tratantes, puede haber personas que se dediquen a redes de pornografía infantil y por lo tanto trabajar la prevención esto en las escuelas es fundamental, dar una cultura digital, una alfabetización digital es fundamental y la alfabetización digital no es manejar técnicamente una computadora, sino saber los beneficios, pero también los peligros que puede entrañar si uno la usa sin conocimiento, sobre todo en las redes sociales. Por lo tanto, sí, cuando me refiero a vulnerabilidad, lo hablo en un sentido amplio, ¿no? Claro, por supuesto, las redes sociales, como acaba de manifestar, son un arma de doble filo y cuando no hay, ¿no?, un control de un adulto es mucho más difícil y es mucho más rápido llegar a ellos, ¿no? Sí, por eso una de las cosas que hacía el comité era trabajar mucho en las escuelas, trabajar mucho con los docentes. La prevención es clave porque el único adulto que está 40 minutos consecutivos con un adolescente o con un
preadolescente sin un celular de por medio es el docente, hoy, digamos concretamente. Por lo tanto, cuando estos temas se plantean en el aula, los chicos hacen miles de preguntas porque tienen un montón de dudas que entre ellos se consultan, de personas raras que aparecen a veces en un juego de Play, a veces aparecen en TikTok, a veces en Instagram, aparecen bajo diferentes plataformas, buscando de alguna manera pescar incautos, chicos incautos, ingenuos, para poder engañarlos y explotarlos. Y explotarlos incluso a la distancia. Porque, por ejemplo, cuando a un niño se lo engaña con el cuento del novio o con el cuento de amigos íntimos y se le piden, por ejemplo, imágenes íntimas, y el niño confía o la niña confía y resulta que estas imágenes después fueron a parar a una página de pornografía infantil, el daño que le están haciendo es inmenso, inconmensurable. Y lo hacen sin siquiera tomar contacto físico el verdugo con la víctima. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfectamente. Y ahora en Argentina, en esta Argentina del ajuste, del achicamiento, ¿cómo estamos en Argentina en cuanto a los presupuestos, ante el financiamiento que necesita toda esta red y todo esto que estamos hablando, ¿no? De focalizar en en educación, de focalizar en proyectos de concientización. O sea, ¿cómo está la Argentina frente a esto hoy? Hasta diciembre, y ayer se terminó de confirmar, porque ayer se conoció el informe mundial sobre trata de personas que elabora todos los años el departamento, la Oficina de Monitoreo contra el Tráfico de Personas del Departamento de Estado, que evalúa 188 países. Hasta el año pasado la Argentina estaba en el ranking de los 28 países que más esfuerzos hacían en materia de lucha contra la trata, entre los 3 países latinoamericanos más destacados, junto con Colombia y Chile. Así estuvimos los 4 años consecutivos de la gestión anterior. Lamentablemente, desde que asumió este gobierno, la motosierra y la licuadora también llegaron a las políticas antitrata. Se paralizaron todos los programas de asistencia para el día después del rescate. El programa Potencial fue eliminado, el programa Acompañar fue eliminado, el programa Reparar de Inclusión y Capacitación Laboral fue suspendido, el programa de Acceso a las Viviendas fue paralizado, el comité fue desguazado, todos los delegados que había en las provincias, en las secciones de la provincia de Buenos Aires que articulaban con los 3 poderes del Estado y con todos los organismos, fue desmantelado, fue descabezado, bueno, en fin, el programa de rescate fue reducido al 50% de su capacidad operativa, lo mismo los operadores de la línea 145, han desaparecido las campañas de prevención masiva, tanto a nivel virtual como a nivel callejero, como a nivel mediático. Por lo tanto, lo que ha habido es un derrumbe total y un vaciamiento de las políticas antitrata, que te podría agregar más cosas, por ejemplo, el desmantelamiento de las agencias territoriales de trabajo, que cumplen un rol a veces en las inspecciones, a veces en capacitaciones para la reinserción laboral. Podría decirte la reducción del personal de la División contra el Trabajo Ilegal de la FIP, de alguna manera el desaliento a hacer inspecciones en el ámbito de la trata laboral, porque se eximen a los patrones de multa cuando se encuentra trabajo no registrado. Eso está anunciado desde el primer DNU y también es parte de la ley ómnibus. Por lo tanto, se naturaliza la precariedad y entre medio de esa precariedad se confunde o se entremezcla con la reducción a la servidumbre y el trabajo esclavo. Es decir, todas las medidas que ha tomado este gobierno en poquitos meses han desguazado, han desmantelado, han derribado las políticas antitrata que habían sido orgullo en la Argentina, orgullo en el mundo de la Argentina, que incluso eran replicadas por otros países latinoamericanos. Qué grave lo que estás diciendo, Gustavo, y mucho más cuando uno recuerda, ¿no?, algunas entrevistas periodísticas del presidente Javier Milei cuando se le preguntó, ¿no?, sobre la venta de niños, sobre la venta de órganos, y lamentablemente es básicamente uno lo traslada, ¿no?, a estas políticas que está aplicando hoy, a la eliminación, ¿no?, justamente de estas
políticas públicas tan necesarias, y uno se refiere, ¿no?, a Loan en el interior. Nosotros somos del interior y uno imagina, el interior del interior es mucho más difícil estas cuestiones, y cuando hay sectores que no están ni siquiera preparados, ¿no? Porque, bueno, con la ley Sofía la búsqueda tiene que ser inmediata y muchas comisarías quizás terminan diciendo que hay que esperar 24 o 48 horas aún en estos tiempos, ¿no? Sí, claro, el interior del interior es lo que habría que prestarle mayor prioridad porque es ahí donde ocurren, a ver, la trata viene de la periferia al centro, trata de ir a los lugares más fronterizos, a los lugares más vulnerables, porque cree que son campos de cultivo donde puede captar con mayor facilidad a las personas, por lo tanto es ahí donde hay que hacer las campañas de sensibilización, capacitación de funcionarios, trabajo en red, mucho más intensa, digamos, que incluso que los centros urbanos, que por ahí tienen más nivel de información, por el flujo de información que transcurre, digamos, en los lugares metropolitanos. Pero sí, claramente estamos frente a un retroceso muy, muy grande en las políticas de lucha contra la trata y bueno, y ahora todo el pueblo argentino está viendo en vivo y en directo lo que esto significa. Esperemos que lo que ha sucedido con Loan realmente no ponga la lupa en estos temas y se deje, ¿no?, justamente de financiar todo esto que acabamos de relatar, y sobre todo que aparezca Loan, ¿no, Gustavo? Que aparezca Loan y además que no se repita lo de Loan y que cada vez que desaparezca un chico, la gente no espere ni 24 ni 48 horas, que llame al 145, 145, es un teléfono nacional, anónimo, gratuito, para denunciar situaciones sospechosas de trata, para que inmediatamente sea tomado por la PROTES, que es la red de la Fiscalía Nacional Antitrata, y si no pueden comunicarse con el 145, comuníquense con cualquier ONG que pueda hacer la denuncia ante Protex rápidamente para no perder el tiempo y desde el minuto uno actuar haciendo todo lo contrario a lo que se hizo en la búsqueda de Loan. Importantísimo lo que acabas de decir, Gustavo, agradecerte estos minutos para Luz Verde. No, por favor. Que tenga buenos días. Ahí escuchábamos las palabras de Gustavo Vera, quien es presidente de la Fundación La Alameda, ¿no? Él fue titular del Comité Ejecutivo de la lucha contra la trata y la explotación en Argentina. Es gravísimo, ¿no?